Queremos dar la más cordial bienvenida a todos nuestros hermanos que están allí en la sede de Piura Norte, al extremo de este país precioso que nos cobija, a todos aquellos que nos ven por la web, por el Facebook, y a aquellos que están hoy aquí en la sede de la Avenida Benavides, en Lima, Perú. Hoy continuamos con nuestra serie, Cuando la vida duele. Y trataremos un tema en particular, las relaciones rotas. En el quehacer diario, en el interactuar con aquellos que están a nuestro alrededor, es indudable que en alguna circunstancia, independientemente del actor, del motivo, del lugar, si hay una falta de interés en resolver un tema, por alguna circunstancia diversa, se ha generado una relación rota. Y es entonces que emergen en el alma, en el interior del ser humano, diversas emociones, sentimientos, reacciones. Y el día de hoy justamente queremos ver 3 respuestas que nos da la Biblia, la palabra de Dios, de cómo actuar justamente cuando nuestras relaciones se rompen. Y la primera respuesta vamos a vincularla a nuestras relaciones con los hermanos, cuando las relaciones fraternales se rompen. Y para ello vamos a tomar como base a la persona de José. Su vida está descrita allí en el libro de Génesis, capítulos 37 al 50. Es interesante notar que este relato, en sus comienzos, nos da cuenta de un joven que tiene 17 años. Ya a esa edad es huérfano de madre. Tiene 11 hermanos, son 12 con él. Pero esos hermanos son de 4 madres distintas. Hoy tú podrías decir, tal vez lo has visto, alguna oportunidad, has conocido alguna persona, alguna familia, alguna pareja que se te acerque y te dice, y ves toda la familia ahí con los hijos, y te dicen, estos son mis hijos, estos son sus hijos, estos son los nuestros. Esa es la familia contemporánea hoy. Es la realidad que vivimos. Y José está allí inmerso. José podría con 17 años hoy también en nuestro medio haber ya acabado el colegio o acabándolo, postular a la universidad o haber ingresado y estar ya probablemente en primero o segundo ciclo. Pero esa no es la realidad de José. José no tiene otro oficio que el de dar cuenta a papá de lo que hacen sus hermanos. Y la fama de los hermanos, dice la Escritura, era mala. ¿Cómo le dices tú a aquel que te para acusando? Soplón, efectivamente. Los 10 hermanos mayores tenían él para su padre, para Jacob, a tal punto que la Escritura dice que es su preferido, su predilecto. Es su hijo especial. Lo amaba más que a todos. Mira lo que dice la Escritura en Génesis 37, versículo 4. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Este jovencito ya se ganó la antipatía de los hermanos. No de los vecinos, el entorno familiar. Y entonces, frente a que no solamente da cuenta de lo que yo hago en privado como hermano mayor,
No solamente le regalan túnicas especiales que al resto, hermanos, no le regalan. No solamente es públicamente levantado por encima de los demás. A Él quiero más que a ustedes. Imaginemos la reacción que va generando al interior del alma de los hermanos. Dice, le aborrecían. Eso es lo que se gesta en su alma. Y evidentemente llega un momento en que eso que está en su interior emerge. ¿Y qué dice? No podían hablarle pacíficamente. Jesús dijo, de la abundancia del corazón, abran la boca. Muchas veces cuando vemos a nuestros hijos o en casa, familia, que se hablan de otra manera, decimos, están bromeando. No, 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 así son ellos. ¿Cuántas veces tenemos que ponernos a meditar si ese que comienza con un juego puede terminar de manera distinta? Estos hermanos ya están con una antipatía generalizada, pero no solamente ello, sino tienen un rechazo total ya, aborrecían. ¿Qué palabra tan fuerte y tan dura? ¿Te imaginas? Ahora, ¿tú irías a un lugar donde la gente no te quiere, pero que no te quiere a gritos, te detesta? José tenía que ir todos los días a casa. Y ahí están los 10 con él. Mira lo que dice Génesis 37, versículo 18. Un día conspiraron, ¿para qué? Para matarle. Los hermanos habían ido a ver el cuidado del ganado familiar. Lo estaban apacentando e iban de prado en prado. Y un día ven que viene el enviado de papá. Ahora imagínate, está viniendo a lo lejos y suma todo, suma todo. Agrégale que un día este joven José tuvo un par de sueños. De ahí que lo llamaron el soñador. ¿Y qué significaba? ¿Qué decían los hermanos? ¿Acaso tú serás nuestro Señor? ¿Te imaginas? Daba cuenta de sus vidas a papá, predilecto de papá. Solo a él le compraban cosas y no al resto. Era exclusivo para él. Se generó un aborrecimiento. No podían tener un buen trato con el hermano. Lo llegaron a envidiar por estos sueños que tenía, hasta que eso que se cobija en su alma llega a un tope totalmente inesperado dentro de una familia. Son capaces de no respetar su vida y conspiran para matarlo. Está llegando José donde ellos y deciden matarlo. Tú ya conoces la historia, no lo matan, lo venden como esclavo, llega a Egipto y es calumniado y termina en una cárcel. Ponte a pensar ahora en José. Pongámonos en los zapatos de José. José está allí, en una cárcel, por razones injustas. ¿Cómo reaccionarías tú si te internan a ti en un penal por razones injustas? Si pierdes el trabajo por razones abusivas. Imagínate, ¿cuál sería tu reacción frente a aquellos que te han hecho daño? ¿Cuál sería tu pensamiento frente a Dios? ¿Dónde estás? ¿Cuál sería nuestro ánimo si tuviéramos el poder para hacer algo contra aquel que nos hizo daño? ¿Lo pensarías siquiera? ¿Qué dices? No, somos creyentes. Los creyentes no podemos pensar en la venganza. ¿Sí? ¿Nunca lo han pensado?
Yo recuerdo una vez que estaba en el último año de facultad y yo había ahí visto el año anterior cómo se gestaba lo que era el comité, el centro federado y además también lo que eran las delegaturas, ¿no? Y dije, no me gusta cómo está marchando. Yo quisiera apoyar en algo en la facultad. Y me propusieron que sea el presidente de la promoción, último año de Derecho. Y por la gracia de Dios salí elegido. Pero el presidente del año anterior, con el cual competí, no estuvo a gusto. Obviamente. Él quería ser el presidente de la promoción. Ya era la graduación. Y hizo un escándalo en Secretaría General de la facultad. Se fue al decano. Y luego me entero, no, pero si las elecciones fueron sencillas, fueron justas, transparentes, no hay lugar a reclamo. Pero vi tal división en el salón que dije, ¿por qué no llamamos a nuevas elecciones? Convoqué a nuevas elecciones. No tenía por qué hacerlo, pero dije, vamos a hacerlo por la unidad del salón y la promoción. Volvimos a postular, el resultado no cambió. ¿Qué hizo este joven? Dividió la promoción en dos. Hizo 2 promociones. Y dije, bueno, llegaremos al final. Acabamos el año, tranquilo. Pero ¿sabes qué guardé en mi corazón? Un resentimiento. Y dije, ¿cómo me gustaría verlo hundido en un tribunal? En un juicio contra él. Y ganarle, por supuesto. ¿Te das cuenta? Porque siempre está en el corazón del afectado, del que está dolido, un sentir de querer hacer algo para recobrar aquello que lo afectaron directamente, porque era injusto. Mira a José. José no pensó en eso. José no estaba mirando a sus hermanos que lo dejaron en la cárcel. Porque él pudo haber pensado así, si no hubiera sido por mis hermanos, no estaría acá. Génesis 50:15, te invito a leerlo, por favor. Génesis 50:15, dice lo siguiente. Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron, quizás nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. La historia la conoces, ya José fue designado gobernador, proveyó para toda la familia, todos sus amigos, sus familiares llegaron a Egipto, todo se solucionó. Sin embargo, en el corazón de los hermanos todavía estaba este sentir. ¿Qué será del día que José, con todo el poder que tenga, cómo reaccionará cuando papá muera? Ahí nos veremos. Y eso pasó. Estamos en la última etapa de Génesis. Se acaba ya la historia de José y los hermanos piensan en eso de manera inmediata. Ya no hay nadie que pueda abogar por nosotros. Tal vez es el tiempo que José nos pague con la misma moneda. Pero ¿sabes? José no lo hizo. José tuvo otra actitud. José tuvo una disposición de perdonar. José no estaba mirando las circunstancias, ni a los hermanos, ni a Potifar, ni al carcelero. La mirada de José estaba puesta en Dios. Y él se daba cuenta de ello. Cuando llegó a casa de Potifar, el Señor estaba con él. Y Potifar lo veía. Y la casa lo veía. Y él no se descuidaba del Señor. Cuando llegó a la cárcel, el carcelero se dio cuenta que el Señor estaba con José.
y le dio la administración de la cárcel. Cuando va a declarar el sueño de Faraón, ¿quién se lo revela? ¿Qué dice José? Yo no puedo interpretarlo, solo Dios. En todas sus crisis, en toda su agonía, en toda su procesión, José tenía siempre puestos los ojos en Dios. Y cuando tenemos nuestros ojos puestos en el Señor, entonces podemos realmente poder perdonar a aquellos que de una u otra manera nos hicieron algún daño. Por eso, Kendall va a decir en su libro Perdón Total: la prueba definitiva del perdón se produce cuando sinceramente le pedimos al Padre que libere de responsabilidad a quienes nos han herido, incluso si nos han herido no solo nosotros, sino también a quienes están cerca de nosotros. Ahora tú y yo podemos decir, sí, yo ya perdoné a aquellos que me hicieron daño. ¿Cuál debe ser entonces nuestro segundo paso? Reconcíliate. Reconcíliate. Mira lo que dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos capítulo 12. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Cuando la relación se rompe, y esa es la respuesta primera, cuando la relación se rompe, aun sea por causa de otro, ¿cuál debe ser nuestra actitud? Perdonarlo. Si hemos sido afectados por injerencia directa de terceros, ¿cuál es nuestra actitud? Perdonarlos. La respuesta del creyente, indistintamente de la circunstancia que nos pudo tocar, es perdonar. Perdonar. Y luego dar el segundo paso, buscar la reconciliación. Pero hay una segunda instancia que vemos también aquí en las relaciones rotas. Y esa respuesta se da cuando son las relaciones conyugales las que se rompen. Y no solamente la que se ve a un nivel fraternal en casa, sino cuando se da en una relación de pareja. Y para ello vamos a ver la vida de Sansón. Y su vida está en Jueces capítulo 13 al 15. Él era hijo de una madre que fue diagnosticada estéril. Él no podía ver otra cosa cuando se veía andar que era un milagro de Dios. Él fue separado para Dios desde antes de su nacimiento. Fue llamado a ser un nazareo, un hombre consagrado a Dios. Los requisitos y características de un nazareo están en Números capítulo 6. Pero entre otras cosas, se esperaba en un nazareo que se abstuviera no solamente de algunos tipos de bebida, sino que su estilo de vida, su actitud de vida, reflejara una vida consagrada a Dios. Una vida que evidenciaba que Dios estaba con él estaba con Dios. Una vida ejemplar. A eso estaba llamado Sansón. Y este Sansón, desde chiquito, dice la palabra que el Espíritu estaba con él. Y toda la localidad donde él vivía, de la tribu de Dan, veían que efectivamente iba creciendo en los caminos del Señor. Empezó muy bien, pero iba creciendo, y con el crecimiento hubo cambios.
Y hubo cambios no solamente físicos, sino también en su ser interior. Dice que un día va a un pueblo vecino que se llama Timnat. Y allí ve a una de las hijas de esta ciudad y le agrada. Y regresa a casa con papá y mamá. Y le dice, papá, mamá, allá hay una chica que quiero que ustedes me tomen por mujer. Interesante que si hacemos un análisis sencillo nada más del tema, es que esta mujer era filistea. Otras leyes regían su pueblo, otras costumbres, otra moral, otro Dios. Y este hombre que había sido consagrado a Dios comienza a separarse de aquello que fue el propósito de su vida. Comienza a deslindar lo que Dios quería para él de lo que él quería para su propia vida. Y él comienza a mirar aquello que le agrada a él, no aquello que le agrada a Dios. Y entonces, mira lo que dice Jueces, capítulo 14, versículo 3. Y su padre y su madre le dijeron, ¿no hay mujer entre las hijas de tus hermanos? Y Sansón respondió a su padre, tómame esta por mujer, porque ella me agrada. Esa fue su respuesta, lacónica, me agrada. Hoy llamamos me gusta, ¿no? Como si fuera un like de Facebook, me gusta. Me gusta, así que la quiero por mujer. Esa fue su respuesta. La quiero por esposa. Sansón desechó aquello para lo cual Dios lo había llamado. Y comienza a fijarse en una mujer que definitivamente lo va a alejar de su fe. Y esto es algo que ya antiguamente, cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, atraviesa el desierto, y antes de entrar a la tierra prometida, ¿qué le dice el Señor a su pueblo? Allí en Éxodo capítulo 34 están las indicaciones. No hagas pacto, no hagas ningún pacto con los habitantes de la tierra que has de tomar, ni des tus mujeres a sus hijos, ¿no? Ni tomes de sus hijas para tus hijos, porque ciertamente al final ellas van a ir tras sus dioses y harán que inclinen el corazón de tus hijos también tras sus dioses. Pero Sansón no hizo caso a Dios. Sansón no hizo caso a sus padres. Sansón solamente quería seguir lo que a él le agradaba. Ella me agrada. ¿En quién pensaba? ¿En ella? No, piensa en él. Él se acerca a una relación no pensando en hacer feliz a aquella damisela. No, él está pensando solamente en ser él el beneficiado de la relación. ¿Te das cuenta? Ese es Sansón. Este derrumbe espiritual lo vas a ver más tarde en la vida de Salomón y en muchos otros. Pero ¿sabes? Según de Timoteo, creo que nos refleja claramente lo que es la vida de Sansón. Está allí, según de Timoteo, capítulo 3, versos 2 al 4. Fíjate lo que dice. Que habrá hombres amadores de sí mismos, amadores de los deleites, más que de Dios. Sansón trastocó sus prioridades. Sansón dejó de lado aquello que debía ser lo principal en su vida. Y entonces, ¿qué hizo? Se fue por lo secundario, por lo accesorio. Cortó camino y se equivocó.
Sansón ahora está siguiendo solamente el deseo oscuro de su corazón. Si hay algún papá aquí, yo quiero preguntarte, ¿cuál sería tu respuesta si un día tu hijo o tu hija viene y te dice, papá, me gusta esa chica, quiero estar con ella? Papá, me gusta ese hermanito, quiero estar con él. ¿Qué le dirías, hermano? ¿Mm? ¿Qué le dirías? Aquí vemos que por más que el esfuerzo que hicieron los padres, porque desde que nació ellos estuvieron preocupados cómo criar al hijo, pero te das cuenta que el hijo tomó sus propias decisiones al final. De allí la importancia, hermanos, no solamente de instruirlos desde pequeños en la palabra, sino de dar ejemplo permanente a ellos, orar por ellos. Con mi esposa tenemos una costumbre. Ya hace algunos años oramos por nuestros yernos. Nosotros tenemos 2 hijas. No conocemos a nuestros yernos. Espero, todavía, ¿no? Capaz de un jovencito por allí en la iglesia. Pero ¿saben qué? Oramos por ellos. Oramos para que el Señor guarde sus vidas, guarde su integridad, haga de ellos buenos cristianos, los cuide en la tentación, los libre. ¿Estamos haciendo eso si somos padres? Creo que podríamos empezar este día a hacerlo. Y tal vez no eres papá, pero quieres empezar una relación. ¿Te has puesto a orar por ello? Sí, estoy orando por una pareja. Sí, pero para que la pareja sea tal o cual, o para que tú seas el idóneo para él o ella. No es lo mismo. ¿Estás pensando en cómo te gustaría a ti? ¿O estás pensando tú en ser el ideal, el idóneo, el complemento de él o de ella? ¿Te das cuenta? La perspectiva cambia 180 grados. Sansón se casa y hace un banquete. Y en el banquete vienen los pobladores de Timnat. Y entonces él plantea un enigma que después resulta en una apuesta. Y era evidente que al nadie saber la respuesta él iba a ganar. Pero los pobladores se ven burlados por Sansón. Y van donde la novia y le dicen, dile a Sansón que te revele el secreto, que te dé la respuesta. Si no, nosotros te mataremos a ti y a tu padre. Y esta novia va y le llora los 7 días que duraba el banquete nupcial. Al final le revela el secreto. Y ella se lo dice a los pobladores. Y los pobladores le dan la respuesta a Sansón. Y Sansón pierde. Y mira lo que hace Sansón. Jueces 14, 19. Y descendió a Ascalón y mató a 30 hombres de ellos, y tomando sus despojos, dio las mudas de vestidos a los que le habían explicado el enigma. Y encendido en enojo se volvió a la casa de su padre. La apuesta había consistido en prendas de vestir, en ropa. Y Sansón no esperaba perder. ¿Cómo paga la apuesta? Va y mata a 30 personas, 30 hombres. ¿Te imaginas? Mira ese carácter. Ya no solamente es un iracundo o un egoísta, es un homicida. Ese Sansón viene
entrega el pago de su apuesta, de su cuenta, y está, dice, enojado. Está molesto. Está, diríamos, ya en plena luna de miel, ¿no? En su semana de nupcias. ¿Y qué hace? Agarra sus cosas y se va a su casa, a la casa de su papá. Dejó a la esposa, diríamos hoy, en el altar. Ya la dejó allí, recién casados. La deja en casa de su padre. Él retorna a casa de sus padres también. No vamos a entrar en el tema por qué sus padres no lo regresaron, porque has venido, hijo, anda, reconcíliate. No. El hecho concreto es que Sansón no piensa en aquella que le agradaba. Piensa otra vez en él. Piensa en su enojo. ¿Cómo pudo perder la apuesta? ¿Cómo pudo llegar a esa situación? La culpa la tiene ¿quién? Ella, ¿te das cuenta? Ella le sopló. La dejo. Porque así como me agrada ella, me puede agradar otra después. Sencillamente la abandonó. La historia nos dice que el padre de esta situación la da a otro hombre como mujer. Y Sansón no muestra ningún remordimiento pasado el tiempo. Hasta que un día, suelto de huesos, mira lo que dice allí la escritura. No, que le regresa. Jueces 15:1 dice, visitó a su mujer con un cabrito diciendo, entraré en mi mujer en el aposento. Él está llegando con un regalito. Después de mucho tiempo. Sansón no está pensando en una reconciliación. Sansón, tú podrías imaginarte una escena allí. Un hombre arrepentido, volviendo a casa, pensando cómo empiezo las explicaciones, le voy a pedir perdón, voy a trazar una nueva línea de conducta, mi arrepentimiento voy a demostrarlo de esta manera. Pero no. ¿Qué hace Sansón? Él viene con un presente para estar con ella, con su esposa. Eso es todo. Después de tiempo. No sabe si ella pudo haberse sostenido. No sabe si pudo haber tenido una enfermedad. No sabe qué le pasó. Él solamente viene para estar con su mujer. Y en esa circunstancia se entera que su mujer ha sido dada a otro hombre. ¿Por qué se separan las parejas? Mira lo que dice allí, Mateo 19, 6 al 18. Vamos a leerlo, por favor. Mateo 19, versículos 6 al 8. Dice, así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Mas al principio no fue así. Ese egoísmo nato en el corazón de Sansón, que tal vez también puede estar en el nuestro, y no necesariamente relacionado con nuestro esposo o nuestra esposa, sino en nuestras actitudes diarias de la vida, en la que solamente ponemos a pensarnos en que si esto o aquello me beneficia, si esta decisión traerá alguna consecuencia favorable para mi vida o no. Y ello también incluso lo podemos llevar a casa. ¿Cuántas veces
en casa vemos que solamente uno es el que recibe y espera que el otro dé todo de sí. De todo de sí. Y solamente el otro espera. ¿Sabes, hermano? Las separaciones son dolorosas, ciertamente, pero no eran la voluntad de Dios. ¿Dónde se cobija? En el hombre. En el hombre. Se desvía de los planes de Dios. José Ingenieros va a decir, enseñemos a perdonar, pero enseñemos también a no ofender. Sería mucho más eficiente. Y Pablo en esa línea va a decir, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. ¿Cómo cambiaría el mundo si pudiéramos vivir buscando el bienestar del prójimo y no el nuestro? ¿Te imaginas? Sería totalmente distinto. Nuestras relaciones conyugales, nuestras relaciones familiares, nuestras relaciones laborales, sociales, podrían realmente cambiar si pensamos más bien en el bienestar del otro antes que del propio. ¿Estás dispuesto a hacerlo? Es un reto, pero es posible. Es posible, ¿sabes por qué? Porque si no, no estaría en la palabra como algo que nos lo demanda. Busquemos el bien del otro. La historia va terminando. Y Sansón, al verse sin esposa, ¿sabes qué hace? Quema todas las mieses, quema los viñedos, quema los olivares. Imagínate todo ese incendio que hay allí, en ese poblado. Llegan los filisteos y ven, ¿qué ha pasado? ¿Quién lo ha hecho? Hay que hacer justicia. Lo ha hecho Sansón. ¿Por qué? Porque su suegro dio a su mujer a otro hombre. La historia acaba en que estos filisteos que vienen a enjuiciar a alguien terminan matando a la que fuera mujer de Sansón y a su padre. Ese día ellos los matan. Ese día acaban esa historia. Ya no hay oportunidad de reconciliación, ¿te das cuenta? Ya no hay oportunidad de restablecer puentes en ese vínculo conyugal. Ya ella murió. Queda él. Queda él y su historia va a continuar de traspiés en traspiés. Su traspié final es Dalila. Tal vez has escuchado su historia. Un hombre que nunca cambió. Y es por eso, hermanos, que el apóstol Pablo va a decir lo siguiente: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Cuando una relación se llega a romper ahora por nuestra responsabilidad, por nuestra culpa, por nuestro accionar, ¿cuál es el llamado? Pedir perdón. Pedir perdón. Y si es posible, también buscar la reconciliación. De un lado vemos al inicio que hay que aprender a perdonar. Un segundo punto, hay que aprender a pedir perdón y hacerlo. Pero hay una tercera relación que también se rompe. Es las relaciones familiares, cuando las relaciones familiares se rompen. Y quiero que veamos la historia ya muy rápidamente de Agar y de Ismael. Está allí en el libro de Génesis. Génesis capítulo 16 al 21.
Agar es una sierva, es una esclava. Es mujer egipcia que tiene una ama, una señora, que es nada menos que Sarai. Sarai, esposa ¿de quién? De Abraham. Hombres de Dios que estén esperando que Dios cumpla sus propósitos, cumpla sus planes en sus vidas. Pero pareciera que no se da. Y tú conoces bien la historia. Ella le pide a él, llégate a mi sierva y tendré un hijo a través de ella. Y él accede, ella concibe y tiene un hijo. Luego que sucede ello, hay que ver lo siguiente. Las esclavas eran consideradas de un lado una propiedad, pero además también eran consideradas una extensión de la mujer, una extensión de la señora. Y es por eso que la puede subrogar en su posición de dar a luz, tomando la posición de alumbramiento. Puede prohijar, es una figura. Y entonces allí está Agar. Y ella se ve inmersa en una situación que seguramente nadie espera. Llegar a tener que acercarse a un hombre que no es su marido y concebir de él. Se puede decir sí, legalmente, culturalmente, en el contexto, era entendible. Pero yo te pido que veas esta escena con los ojos de Agar. Es una mujer, es un ser humano. Que tú podrías decir, bueno, no hay estrictamente un delito de violación. ¿Pero acaso no se le violentó psicológicamente, emocionalmente? Se le preguntó, ¿quieres tener un hijo? Y encima de X, Y o Z hombre. Esta es la persona de Agar. Y Agar está allí en el Sena. Y cuando se halla encinta, ¿qué dice la Escritura? Comienza a mofarse, a burlarse de Sarai. Y ella entonces le increpa a su marido. Le dice, mira, mi afrenta sea sobre ti. ¿Y qué le dice a Abraham? Y respondió Abraham a Sarai, he aquí tu sierva está en tu mano. Haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Qué interesante poder pensar otra vez como Agar. Imagínate la escena otra vez. Soy usada. Mi dueña me maltrata. El padre e hijo no me defiende. Es intolerable la situación. Tan insostenible que ya no aguanto, puede pensar ella. ¿Y qué decide? Huir. Como si huyendo se solucionara el problema. Pero ello no es así. Muchas veces nosotros tendemos también a huir frente a las presiones de la vida, a circunstancias adversas. No queremos hacerle frente. Queremos irnos y hacer que no pasó, porque no queremos confrontar ese dolor. Y entonces está allí Agar. Y Agar está deambulando, está sin un rumbo fijo y aparece el Señor. Génesis 16:8 dice, y le dijo, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió, huyo de delante de Sarai, mi señora.
¿De dónde vienes? Vengo de la casa de Sarai. De allí estoy huyendo. La segunda pregunta, ¿a dónde vas? No hay respuesta. Ella no tiene una respuesta. ¿Por qué? Porque no tiene un norte, no tiene un destino, no tiene un puerto final. Ella sencillamente está escapando. Ya no tolera mala situación. ¿Y Dios qué le dice? Génesis 21, 10, 11. Vamos a ver la historia en que está aquí. Regresa Agar a casa. El Señor le dice que vuelve, sométete a tu señora. Ella regresa. ¿Y qué pasa? Sencillamente esta situación se agrava más. Porque ya no solamente la hostiga Sarai, sino que le hace un pedido ya extremo. Génesis 21, 12 al 14. Vamos a leerlo, por favor. ¿Vamos todos? Dice, entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho de tu sierva en todo lo que te dijere Sara. Oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro. Y le entregó al muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Berseba. ¿Cuál había sido el pedido de Agar? Abraham, no quiero más esta mujer en casa, ni a ella ni a su hijo. Échalos, échalos. No quiero que ella, que su hijo herede con mi hijo. Abraham se dolió con esa solicitud. Dios interviene y trae paz y dirección a Abraham. Pero va a suceder el final de esta historia. Abraham provee de unos cuantos recursos materiales a Agar y a su hijo Ismael y le da la despedida. Imagínate tú, si eres papá o mamá, papá, que así como un día Abraham tuvo que ir a ofrecer a Isaac, ¿no? Y conforme veía que se acercaba el monte del sacrificio y tenía que dejar a su hijo allí. Eso es lo que él esperaba. Aquí también vemos que está dejando ir a otro hijo. Probablemente no lo va a ver más. Hay una mamá y un hijo que se están separando para siempre de papá. Sí, queda una familia también, pero hay esta otra familia. Una familia que ya no se llega a reconciliar. Ya son dos familias. Ya no hay una unidad allí. Hay algo que se rompió en la relación de Abraham con su hijo. También con Agar. Es difícil poder darse cuenta realmente de lo que significa una pérdida hasta que uno lo sufre. Muchas veces he podido percibir el dolor de un hijo
cuando fallece un padre. Yo no lo he experimentado aún, gracias a Dios. Pero es parte de la vida. Y probablemente podría entenderlo a cabalidad cuando ellos se... Y así hay experiencias que no lograremos entender a plenitud si no las experimentamos. Yo quiero ir finalizando con un testimonio personal. Yo soy hijo único. Ahora, no por voluntad de mis padres, sino porque mis padres se separaron cuando yo tenía 3 años. Y en esa circunstancia, papá dejó a mamá y me dejó a mí. Y yo me identifico con Agar y con Ismael. Porque él fue a formar un nuevo hogar. Y yo realmente de niño no recuerdo a mi papá más que por fotos. Mi papá comenzó a trabajar en provincia. No lo vi nunca. Y yo recuerdo una vez, cuando era adolescente, que un día tocan la puerta de casa y era él. Y estaba con un niño. Era mi hermano. Me enteré que tenía un hermano allí. Pero era tan fría la relación como por foto. No había nada en común. Era papá, sí, pero no había ninguna relación entre los dos. Era mi hermano, sí, pero más relación tenía y afinidad con mi vecino, con el que jugaba fulbito, con el que iba al colegio, con el que compartía los juegos. Era un jovencito todavía yo, pero a ese niño yo no lo conocía y era mi hermano. No los volví a ver hasta muchísimos años más tarde. Fue el día que me gradué en el colegio de abogados. Acabó la ceremonia, pasamos a los jardines. Sorpresa, estaba mi papá, estaban sus hermanas y estaban 2 hermanas mías que él estaba conociendo también allí. Tenía más hermanos, recién me entero. Ahora ya sé que son 4. Pero, ¿sabes? Nunca hubo una relación porque la relación familiar se rompió hace muchísimos años. Y eso causó dolor en mi corazón. Y causó resentimiento. Y tal vez hasta amargura. Así que un día, ya estaba casado. Y le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Esto no está bien. Voy a arreglar cuentas con papá. Quiero invitarlo para hablar. Así que te ruego, prepara un rico desayuno. Y quiero que tú con las niñas salgan de casa, vayan a la casa de la abuela y lo conversarás solas con él. Recuerdo que él llegó, mi esposa bajó con las niñas, salió de casa y conversamos casi por 5 horas. Y la conversación acabó casi en una discusión por parte de él, porque él pensó que le estaba increpando y enjuiciando. ¿Por qué te fuiste? Y la sentencia de salida fue de él al salir del departamento es: tú eres mi hijo, tú no puedes juzgar a tu padre. Y se fue. En la semana me llama y me dice: Juan, quiero hablar contigo. Ahora yo pongo el lugar. Y me llevó. Nos fuimos a hacer deporte y luego a almorzar y conversamos otra vez, muchas horas. Y me dijo: ahora esta es mi perspectiva. Comenzó a explicar. Finalmente,
la relación cambió. Mi corazón sanó. Hice lo que estaba en mí, poder restablecer la relación. Pero no siempre se logra como uno espera. Porque finalmente ese vínculo nunca germinó. Solo quedó un buen inicio, como fue el buen inicio de Sansón. Hace un par de años, yo los veo a veces de vez en cuando, vive no muy lejos de mi casa, mi padre con mis hermanos. Si yo llego a casa, me reciben, pero no hay mayor vínculo. Y sabes, hace un par de años pedí un encargo y la persona que llegó a casa con el encargo me dijo, ¿tú eres Juan Valle? Sí. Yo conozco a un Juan Valle. Y me comienza a referencia, era mi papá. Me dice, yo soy tu tío. Ah, ya. Ah, no te vi el otro día en la boda de tu hermano. No se habían invitado. No tenían por qué hacerlo. Pero, ¿cuán cierto entonces era que se restauró la relación? Uno puede pensar, ¿te das cuenta? El año pasado se casó mi otro hermano. Me enteré por Facebook. Esa es la vida diaria. Esa es la vida real. ¿No? ¿Qué es lo que anhela el Señor? Cuando nosotros vemos circunstancias así. Dice 1 Corintios 7:15. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Los versículos anteriores hablan del matrimonio, en qué casos debe continuar también la relación. Pero el final es lo que me marca a mí, sino que a paz nos llamó el Señor. Y eso tenemos que considerar, hermano. ¿Cuál es la respuesta final? Cuando la relación se rompe por una causa que va más allá de nuestras propias decisiones, estamos llamados a perdonar. O según el caso, pedir perdón. Si se puede, la reconciliación. Pero finalmente, a estar en paz con todos y pedirle al Señor que guarde nuestro corazón, que nos dé refugio, que nos dé consuelo y que nos dé su guía para poder seguir adelante cada día. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Vamos a orar.